¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a estudiar la función exponencial y luego su inversa, que es la función logarítmica. La función exponencial tiene esta forma, igual a la x, la variable es el exponente, la base es un número que debe ser positivo y distinto de 1. Conviene de entrada diferenciar la función exponencial de la potencial que ya fue estudiada, que tiene esta forma, igual a x a la n. Aquí la variable es la base, el exponente es un número que puede ser entero, positivo o negativo, o bien fraccionario. En el caso del exponencial, pedimos que la base sea positiva y distinta de 1. Y nos preguntamos el por qué. Esto no es un decreto. Supongamos que la base fuese 1. Nos armamos la función que va a quedar así, f de x igual a 1 a la x. Sabemos que sea cual fuere x, el resultado va a ser 1. Me queda la función constante 1. No es exponencial, por eso la quitamos del conjunto de las funciones exponenciales, pero no tenemos ningún problema de cálculo. Vamos a suponer que la base fuera un número negativo, por ejemplo elegimos el valor menos 2 y nos armamos esta función. Y bueno, si quiero calcular la imagen de un medio a través de esta función va a ser menos 2 a la 1 medio, o sea la raíz cuadrada de menos 2, que como ustedes pueden apreciar, no es un número real, es decir, tendría problemas para encontrar la imagen de algunos valores. Por eso pedimos que la base sea positiva, ni siquiera 0, porque tendríamos problema cuando el exponente es 0 o cuando el exponente es negativo. Vamos a ver las dos situaciones que se pueden dar en cuanto a la gráfica, si la base es mayor que 1 o si la base es mayor que 0 como debe ser y menor que 1. Vamos a verlo directamente en GeoGebra. Armamos la función, creamos un deslizador. En este caso nos queda justamente la base 1, fíjense que es la función constante. Si la base es mayor que 1, vamos a elegir un valor particular, por ejemplo 2. Esta es la función que dan generalmente los libros como ejemplo. Fíjense que queda una función que es monótona, creciente. Si la base, por ejemplo, fuera 3, elegimos valores enteros, pero también podrían ser fraccionarios, no hay ningún problema. Ahí tenemos la función 3 a la x, vemos que crece más rápido. Podemos apreciar que para otros valores de la base mayores que 1, la función es creciente, monótona estrictamente creciente. Ahí tenemos 4 a la x. Y vamos a ver qué es lo que ocurre si la base es menor que 1. Partimos de acá. Si tenemos, por ejemplo, un medio a la x, podemos poner un cuarto a la x. Fíjense que nos quedan exponenciales monótonas estrictamente decrecientes. Es decir, si la base es mayor que 1, funciones que son monótonas estrictamente crecientes. Si la base está entre 0 y 1, funciones que son monótonas estrictamente decrecientes. Veamos las propiedades de las funciones exponenciales. El dominio es todo el conjunto de los números reales. Fíjense que independientemente de la exponencial que tengamos, no tenemos problema de cálculo. Tomamos como ejemplo esta, que es la que dan los libros en general. 2 elevado a cualquier número, siempre vamos a poderlo calcular. No hay ningún tipo de problema. Por eso el dominio son todos los reales. Fíjense que el conjunto imagen son los reales positivos, de 0 más infinito. 2 elevado a un número nunca va a dar 0, tampoco va a dar un número negativo. Por eso el dominio, la imagen son los reales positivos. Todas las exponenciales pasan por 0, 1, las que tienen esta forma, porque cuando le damos a x el valor 0, cualquier número elevado a la 0 me da por resultado 1. Recordemos que la base es positiva.
Podemos decir también que son monótonas, ya vimos las dos situaciones, y tenemos al eje X como asíntota horizontal. En el caso de las crecientes, la función se va acercando a cero cuando X toma valores muy grandes pero negativos. En el otro caso, cuando X toma valores muy grandes positivos, la función se va acercando a cero, o sea que el eje X es la asíntota horizontal. Hablemos de la continuidad. Cuando armamos estas funciones, no nos cuestionamos si tenemos que encontrar la imagen de un número irracional. Por ejemplo, 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. Y bueno, lo que se hace ahí es una aproximación racional. Eso se va a estudiar más adelante con el concepto de límite. Por ahora, sabemos que son funciones continuas. Tenemos el problema con las imágenes de números irracionales, porque si X toma valores enteros, no tenemos problemas. Si son positivos, si son negativos, sabemos lo que representa un exponente negativo. Si es un exponente fraccionario también. Y la cuestión está cuando aparecen números irracionales. Se harán aproximaciones por defecto y por exceso y tendremos efectivamente una función continua. Esto no es tan simple, pero por ahora no vamos a profundizar, simplemente nos quedamos con esta idea. Hay una función que aparece en las aplicaciones que se utiliza mucho, la función e a la x, exponencial, donde la base es este número irracional, conocido seguramente por ustedes. Vamos a graficarla. Tenemos entonces igual a e a la x. Obviamente va a ser monótona estrictamente creciente. Y la propiedad que tiene esta función es que la recta tangente a la función en el punto 0,1 va a tener pendiente 1. Esto se va a profundizar cuando se estudien derivadas. Ahí está. Esta es una propiedad importante, que no se da con las otras exponenciales. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los corrimientos. Aquí creamos dos deslizadores con esta función, 2 a la x. Fíjense si le sumamos una constante a la función. Por ejemplo, la función 2 a la x más 1. Tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. La función sigue siendo monótona estrictamente creciente. El dominio son todos los reales. Pero el conjunto imagen va a ser desde 1 abierto hasta más infinito, y la asíntota horizontal va a ser la función y igual a 1. De la misma manera, si le sumamos un número negativo, la gráfica se corre hacia abajo. En este caso, tenemos una función que pasa por el origen de coordenadas. Volvemos a esta función, 2 a la x. Veamos el efecto de sumar o restar un número a la variable independiente. Tenemos un corrimiento hacia la izquierda en este caso. Ahí tendríamos 2 a la x más 2. O bien un corrimiento hacia la derecha. Vamos a seguir experimentando con GeoGebra. Tomemos de nuevo la función 2 a la x. Si tuviéramos, por ejemplo, esta función menos 2 a la x, el menos fuera, obviamente, no es menos 2 todo elevado a la x, tengamos cuidado, porque la restricción es que la base sea positiva, ¿no? Fíjense que me cambia el signo de las imágenes, paso a tener números negativos, o sea que aquí el conjunto imagen va a ser de menos infinito hasta 0, abierto. También es asintótica al eje X. Podría pensar, por ejemplo, en tener 2 a la menos X
Fíjense que es 1/2 a la x. Es justamente una exponencial decreciente. Puede venir expresada de diferentes maneras. Es importante, como ya lo repetimos hasta el cansancio, que lo trabajen con GeoGebra. Vamos a estudiar ahora la función logarítmica. Decimos que el logaritmo en base a del número x es el número y, si y solo si a elevado a la y es x. Nos preguntamos a qué número tenemos que elevar la base del logaritmo, que es este número a, en este caso y, para obtener lo que se llama el argumento del logaritmo. La base a elevada a este número me tiene que dar este otro número. Vemos entonces que la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Sabemos que existe inversa porque la función exponencial puede ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, monótona. Esto me está indicando que la función es inyectiva. Si consideramos como conjunto imagen los reales positivos, va a ser sobreyectiva, con lo cual resulta biyectiva, o sea que efectivamente va a existir la función inversa. Esa función inversa es el logaritmo. Esta es la definición. Conviene tener presente esto. Y vamos a ver algunos ejemplos numéricos. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque justamente 2 a la tercera es 8. Me tengo que preguntar a qué número tengo que elevar la base para obtener este número que tengo aquí. Logaritmo en base 3 de 1/3, ¿a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 1/3? Es -1. El logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 5, podemos apreciar que es 1/4, porque 5 a la 1/4 es la raíz cuarta de 5. Vamos a ver ahora los gráficos. Tenemos también las dos situaciones, al igual que en la función exponencial. Entonces, vamos a ingresar, por ejemplo, el logaritmo. Primero tenemos que ingresar la base. Vamos a crear un deslizador, si nos lo permite, aquí está. Y después el argumento. Ahí está. Vamos a partir entonces de base 2. Ahí tenemos el logaritmo en base 2 de x. Vemos que es una función monótona, estrictamente creciente. Tiene propiedades análogas a la exponencial. De hecho, es la inversa de la exponencial igual a 2 a la x. En este caso, fíjense, b igual a 2. Podemos comprobar la simetría respecto de la recta igual a x bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿no? Ahí estamos. Decíamos que si la base del logaritmo fuese otro número, por ejemplo el logaritmo en base 3, vemos que el aspecto es similar. Si la base fuese un número mayor que 0, así debe ser, pero menor que 1, fíjense lo que ocurre con la función. Por ejemplo, el logaritmo en base 1/2. Aquí tenemos la función inversa de 1/2 a la x. Comprobamos ahí la simetría, como debe ser. O sea que tenemos funciones que pueden ser estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, monótonas, dependiendo de cuál sea la base. Esto es muy importante. Hay dos logaritmos que se usan mucho. Uno es el logaritmo en base 10, el logaritmo decimal. Se lo escribe así, ya se sobreentiende que es base 10. El otro logaritmo que también es muy utilizado en las aplicaciones
es el logaritmo en base e, se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Cuando aparece aquí logaritmo, cuidado, porque en GeoGebra es al revés. Lo que aparece aquí como log es el logaritmo en base e. Fíjense que ya GeoGebra me lo escribe como logaritmo natural. Si quisiera el logaritmo en base 10, o bien puedo escribirlo de esta manera, logaritmo 10 de x, o podría ingresar primero la base, que es 10, y luego el argumento del logaritmo. Es exactamente lo mismo. Vamos a repasar algunas propiedades de la función logarítmica. El dominio son los reales positivos. Lo vemos aquí en los gráficos. El conjunto imagen son todos los números reales. ¿Por qué el dominio está restringido solamente a los reales positivos? Pensemos que la base es un número positivo y distinto de 1. No va a haber valor de i para elevar la base de tal modo que me dé un número negativo, ni siquiera 0. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El dominio de una función logarítmica son los reales positivos. Si tuviese una función compuesta, el argumento de ese logaritmo debe ser un número estrictamente mayor a 0. Pasan por el punto 1, 0. Esto lo vamos a corroborar en un rato con las propiedades de los logaritmos. Son monótonas, ya lo hemos visto también, estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Tienen como asíntota vertical el eje y, y son funciones continuas. Y con respecto a los desplazamientos ocurre exactamente lo mismo que con el resto de las funciones. Vamos a partir de la función logaritmo natural. Agreguemos dos deslizadores. Fíjense, arrancamos de acá. Bueno, ahí vemos, suponemos que viene dada esta función. Si le sumamos una constante o la restamos, hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. De la misma manera, si sumamos o restamos una constante a la variable independiente, hay un corrimiento horizontal. Por ejemplo, en el caso de esta función, logaritmo de x más 2, está definida desde menos 2 hasta más infinito, sin incluir al menos 2. La recta x igual a menos 2 es la asíntota vertical. Después se mantienen todas las propiedades. Por ejemplo, dada la función logaritmo natural, si colocamos un menos delante, cambia el signo. La parte que era negativa pasa a ser positiva y viceversa. Por ejemplo, vamos a quitar este signo menos. Si colocamos el logaritmo de menos x, fíjense que está definida para los valores negativos, porque este menos me afecta a la variable independiente. Por ejemplo, el logaritmo de menos 1 va a ser el logaritmo de 1, que es efectivamente 0. Bien, esto pueden trabajarlo ustedes perfectamente bien. También podría agregar un menos afuera. Cambiaría el signo de esta función. Y podemos hacer otras modificaciones. Vamos a repasar las propiedades de los logaritmos, propiedades que ustedes conocen. No podemos detenernos demasiado, solamente recordar. Primero, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Si aplicamos la definición, me queda que a elevado a la 0 efectivamente da 1. No tenemos el problema del 0 aquí, porque sabemos que la base es mayor que 0.
Aquí está el ejemplo numérico, mírenlo ustedes. Segunda propiedad, el logaritmo en cualquier base de la misma base es 1. Si aplicamos la definición me queda que a a la 1 es a. Esto es muy simple de ver. Aquí está el ejemplo. Tercera propiedad, el logaritmo en base a de a la n es igual a n. Es inmediato. Miren después el ejemplo. Esta cuarta propiedad es importante. El logaritmo en cualquier base de un producto equivale a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores en esa base. Conviene verlo también en este sentido. Si tengo una suma de logaritmos en la misma base, podemos escribirlo como el logaritmo del producto de cada uno de los argumentos. Es interesante que podamos interpretar estas propiedades. Aquí tenemos el ejemplo numérico. Podríamos multiplicar primero y extraer el logaritmo o simplemente hacer uso de la propiedad. El logaritmo de una división equivale a la resta de los logaritmos. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Es logaritmo en base 10. No son resultados enteros, pero con la calculadora se pueden obtener. Recordemos que las calculadoras me permiten hacer el cálculo de un logaritmo decimal o de un logaritmo natural. Así que pueden ustedes corroborar los resultados. El logaritmo en base 10 de 27, el logaritmo en base 10 o el logaritmo decimal de 5. Aquí tenemos los valores y ustedes pueden hacer las cuentas. Otra propiedad muy importante, el logaritmo en cualquier base de una potencia equivale a multiplicar el exponente por el logaritmo natural de la base. ¿Por qué decimos que es muy importante esta propiedad? Porque me permite destruir, si le podemos llamar así, una potencia. Fíjense en este ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 3 de 1/3 a la cuarta es igual a 4, el exponente, multiplicado por el logaritmo en base 3 de 1/3, que es el logaritmo de la base. Hagan las cuentas, van a ver que les va a dar menos 4. Esto es muy sencillo, pero es importante, repito, que conozcamos la propiedad. El logaritmo en base a de la raíz enésima de un número x equivale a 1 sobre el índice de la raíz multiplicado por el logaritmo del radicando. Esta propiedad también es importante. Si hubiéramos escrito la raíz como una potencia de exponente fraccionario, estaríamos haciendo uso de esta propiedad. Por eso decimos que esta propiedad es muy importante. N no tiene por qué ser natural, podría ser un número negativo o podría ser un número fraccionario. Por ahí tienen el ejemplo. Le ponen pausa al video y lo pueden seguir tranquilamente. Otra propiedad, dado el logaritmo en base a de x, podemos elevar al mismo número la base del logaritmo y el argumento del logaritmo y vale la igualdad. Aquí tienen el ejemplo. Puede servir para, a partir del logaritmo en una base, llevar a un logaritmo en otra base. En las ecuaciones se suele utilizar esta propiedad, por eso conviene tenerla a mano. Y una propiedad muy importante, si tenemos el logaritmo en base a de x, podemos escribirlo como un cociente de dos logaritmos. En el numerador voy a tener el logaritmo en otra base, que le llamamos b, del argumento del logaritmo dado, y en el denominador voy a tener el logaritmo en esa base b de la base del logaritmo que nos dieron. Veamos un ejemplo. El logaritmo en base 3 de 7 lo puedo escribir como el logaritmo decimal de 7 dividido el logaritmo decimal de 3. Recordemos, es el logaritmo del argumento del logaritmo que nos dan para calcular dividido el logaritmo de la base del logaritmo dado. La idea es que apliquemos un logaritmo que podamos realizar en la calculadora. En este caso lo hicimos con un logaritmo decimal. O sea que en la calculadora podemos ingresar 7, logaritmo, obtenemos un valor aproximado, obviamente. Lo mismo hacemos con el logaritmo decimal de 3, reemplazamos y hacemos las cuentas.
También podríamos haber utilizado, para calcular el logaritmo en base 3 de 7, el logaritmo natural, porque también lo disponemos en la calculadora. También es posible hacer con la calculadora esta cuenta. Y para finalizar, veamos algunos ejemplos de resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En el ejemplo número 1 tenemos una ecuación exponencial, 3 elevado a la x menos 1 igual a 9 a la x. El objetivo es hallar el valor de x y verificar. Nos conviene en este caso particular escribir 9 como 3 al cuadrado y aprovechar la propiedad de la potencia. En esta igualdad tenemos que la base es la misma, luego el exponente tiene que ser igual. Por eso, a partir de esta igualdad escribimos esta otra y llegamos a la conclusión de que x es igual a menos 1. Siempre tenemos que hacer la verificación. Reemplazamos aquí menos 1, me queda 3 a la menos 1 menos 1, o sea 3 a la menos 2, es decir, un noveno. 9 a la menos 1 es un noveno, o sea que este resultado es correcto. Vamos a un segundo ejemplo. También tenemos una ecuación exponencial. Como no tenemos relación entre las bases, aquí nos conviene aplicar logaritmo en ambos miembros. En este caso usamos el logaritmo decimal. Podríamos haber utilizado el logaritmo natural. Y de esta manera, con la propiedad del logaritmo de la potencia, logramos bajar los exponentes. Me queda en el primer miembro 4x por el logaritmo de 2. En el segundo miembro me queda x menos 2 por el logaritmo de 5. Logaritmos decimales. Bueno, aquí aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Pasamos todo lo que contenga x al primer miembro. Sacamos factor común x y finalmente despejamos. Con calculadora hacemos el logaritmo decimal de 2, logaritmo decimal de 5, reemplazamos y llegamos efectivamente al resultado. Podríamos haber aplicado aquí el logaritmo en base 3. Eso les queda para hacerlo a ustedes. Tal vez no se les ocurre escribir 9 como 3 al cuadrado, podrían aplicar el logaritmo en base 3 y van a ver que sale directamente, porque a pesar de que tengo un logaritmo en una base que no es 10 ni el logaritmo natural, van a llegar justamente a resultados enteros. Háganlo y después corroboren que el resultado efectivamente va a ser menos 1. Bien. Vamos al ejemplo número 3. Aquí tenemos una ecuación logarítmica. El inconveniente que tenemos en un principio es que las bases de los logaritmos son diferentes. Podemos aprovechar una de las propiedades que ya conocemos. Si elevamos al cuadrado la base y el argumento de este logaritmo, llegamos a obtener una suma de logaritmos con la misma base. Eso es muy importante. Bueno, aplicamos esa propiedad. Y al tener una suma de logaritmos con la misma base, esto equivale al logaritmo del producto. Y una vez que llegamos entonces a esta igualdad, directamente aplicamos la definición de logaritmo. 4 a la tercera es 64 y x a la cuarta por 2x va a ser 2x a la quinta. Despejamos x, como ustedes pueden apreciar, y llegamos a que x es igual a 2. Habría que hacer la verificación. Eso les queda a ustedes como tarea para el hogar. Otro ejemplo. También tenemos una ecuación logarítmica. Aquí la base es 3. Podemos aprovechar la propiedad. Una suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo de un producto. Aquí aplicamos la definición. El argumento, que es x por x menos 2, tiene que ser igual a 3 elevado a la 1, que es 3. Me queda una ecuación cuadrática que podemos resolver a partir de la fórmula por ustedes conocida. Y llegamos a dos resultados. El resultado de la ecuación, cuidado, es x igual a 3. Menos 1 lo descartamos porque sabemos que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. No podemos tener logaritmo en base 3 de menos 1. Si aquí reemplazara
x por menos 1, me quedaría menos 1, menos 2, menos 3, me quedaría el logaritmo en base 3 de menos 3, que no es factible. Por eso el resultado de esta ecuación es x igual a 3. Bien, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden, como siempre, ir a los libros, estudiar la teoría, ver los ejemplos que están desarrollados, resolver y hacer las consultas. Hasta el próximo video. Chao.